Y vamos a leer otro versículo en el capítulo 18 y otro también al final del capítulo 28. Vamos a meditar, hermanos, en el nombre de Jesucristo. Y vamos a pedirle a Dios que nos dé sabiduría para saber reconocer nuestros pecados y las consecuencias de nuestros pecados. Cuando el apóstol Pablo habla de que, o cuando de la venida del Espíritu Santo, ¿para qué iba a venir? ¿Y cuál era el propósito del Espíritu Santo? De cómo iba a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. A nosotros los cristianos se nos olvida que el Espíritu Santo está en nosotros para convencernos de pecado, de que día a día pecamos. Y el Espíritu Santo está para darnos convicción de pecado. El Espíritu Santo apareció en nuestras vidas en la primera ocasión para guiarnos al arrepentimiento, es decir, para convencernos de que estábamos en pecado. Y cuando decidimos obedecer y creímos y confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos y venimos al bautismo, se nos olvida que el Espíritu Santo está en nosotros para convencernos día con día de pecado. Y que día con día tenemos que morir. El apóstol Pablo lo entendía y decía: cada día muero. Es decir, cada día subía a la cruz del Calvario, no a la de Cristo, a la cruz del Calvario, a la cruz que Él llevaba para subir a su Calvario. Y el pecado que Él cometía lo llevaba a morir, porque la paga del pecado es muerte. Pero tenemos que entender también que el pecado tiene que hacernos morir. Y cuando morimos a la carne, es entonces cuando podemos vivir en Cristo Jesús. Y para eso, es la única manera de hacerlo es a través de la fe. Si yo no dejo que el pecado que mora en mí me mate, es decir, que yo muera el pecado, que yo vaya y tome mi cruz y ese mismo pecado me mate, yo no voy a disfrutar de la vida en Cristo. Voy a tener muchas cosas que decir, que hacer, pero mi vida no va a ser una vida plena. No voy a poder, fíjense lo que voy a decir, disfrutar en medio de la tormenta. No voy a poder gozar en medio de los problemas, no voy a poder levantar mi bandera en medio de la angustia, y no mi bandera, la bandera de Cristo. No voy a poder, hermano, tener una vida de certeza en medio de un mundo que está en crisis. Voy a empezar a confiar en que me tiene que ir bien solamente para poder demostrar que Dios está conmigo. Hermano, y Jesús no dijo eso. Cuando nos hacemos hábiles para influir sobre la gente, entonces todas las cosas nos empiezan a funcionar bien. Y podemos argumentar que es por la gracia de Dios, pero todo aquel que quiera vivir correctamente, dice la Escritura, recibirá persecución. No dice que todo aquel que quiera hacer las cosas bien, le van a salir todas las cosas bien. Vamos a ver el caso del rey David. El rey David era un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que Dios había escogido, porque el pueblo se había desviado y el pueblo había pedido rey como las demás naciones, y Dios les dijo las consecuencias de pedir un rey como los de las demás naciones, y cómo iba a obligarlos, y cómo iba a levantarles impuestos, y cómo iba a generarles tributos, y cómo iba a quitarles los hijos, y cómo les iba a cargar de cargas que tenían que cumplir porque el rey se los demandaba. Pero después Dios levantó un hombre conforme a su corazón
porque aquel rey que habían pedido conforme a las naciones le dio la espalda al Señor y empezó a obrar conforme a sus propias fuerzas. Y entonces su reino fue partido y fue entregado a un hombre que Dios buscó conforme a su corazón y lo puso el reino en sus manos. Yo me refiero al rey David, pero el rey David cometió un error. El rey David, teniendo muchas mujeres y teniendo el reino, cometió el error de tomar una mujer para él mismo. Y no contento con eso, al ver que había quedado embarazada la mujer, mandó traer al esposo y no consiguió sus planes. Y tuvo que matar al esposo mandándolo al frente a la guerra. Y guardó el asunto en su corazón. Y él empezó a tener su vida normal, rutinaria. Siguió siendo rey. Hasta que vino el profeta Natán y lo amonestó. Y en el capítulo 2 de 2 de Samuel, viene el profeta Natán y le dice de la siguiente manera. Capítulo 12, Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno era rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste lo quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Aleluya. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Porque pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos. A Urías te heriste espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mandaste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual, fíjense bien lo que dice el versículo 10. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste a la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová. He aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú no lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Amén. Aleluya. Vamos a irnos, hermano, a 2 de Samuel capítulo 18. Pasaron muchas cosas en ese lapso de tiempo. Las consecuencias del pecado de David empezaron a manifestarse en la casa del rey. Y llegó el momento en que su hijo Absalón se subleva y se rebela contra el rey para quitarle el reino. Y tiene que enfrentarse David con su hijo. Y lo que vamos a leer es cuando ya se va a enfrentar el ejército de David, los pocos que tenía David, contra todo el ejército de Israel, el cual estaba ahora Absalón como rey sobre ellos. Y dice así el versículo
1 del capítulo 18 de segunda de Samuel. David pasó pues revista al pueblo que tenía consigo y puso sobre ellos jefes de millares y jefes de centenas. Y envió David al pueblo una tercera parte bajo el mando de Joab, una tercera parte bajo el mando de Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab, y una tercera parte al mando de Itai Geteo. Y dijo el rey al pueblo: yo también saldré con vosotros. Mas el pueblo dijo: no saldrás, porque si nosotros huyéremos, no harán caso de nosotros. Y aunque la mitad de nosotros muera, no harán caso de nosotros. Mas tú ahora vales tanto como 10,000 de nosotros. Será pues mejor que tú nos des ayuda desde la ciudad. Entonces el rey les dijo: yo haré lo que bien os parezca. Y se puso el rey a la entrada de la puerta, mientras salía todo el pueblo de 100 en 100 y de 1000 en 1000. Escuchen lo que sigue adelante, hermano. En el versículo 5. Y el rey mandó a Joab, a Abisai, a Itai, diciendo: tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón. Y todo el pueblo oyó cuando dio el rey orden acerca de Absalón a todos los capitanes. Voy a volver a leer el versículo 5. Y el rey mandó a Joab, a Abisai y a Itai, diciendo: tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón. Y todo el pueblo lo oyó cuando dio el rey orden acerca de Absalón a todos los capitanes. Aleluya. Vamos a leer el versículo 33. El 32 y el 33. El rey entonces dijo al etíope: ¿el joven Absalón está bien? Y el etíope respondió: como aquel joven sean los enemigos de mi señor el rey y todos los que se levanten contra ti para mal. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía así: Absalón, hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío? Amén. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, háblanos en esta tarde, Señor, y edifícanos. Que tu palabra no vuelva vacía. Enséñanos provechosamente. En el nombre de Jesucristo. Amén. Paz de Cristo, hermano. Ocupen sus lugares. En el nombre de Jesucristo. A veces el pecado que nosotros cometemos, cuando es fuerte, no queremos que nadie se entere. Cuando es el nuestro. Pero cuando es el de los demás, hasta nos gozamos en compartirlo. Hasta podemos hablar largamente de lo que otras personas lo han hecho. Pero no es así la situación de los hijos de Dios. Aquí va a darse una situación en la que a veces no meditamos y aplicamos la palabra como si fuéramos fariseos. He escuchado tantos sermones de esta porción cuando Absalón queda suspendido en el aire, colgado de su cabellera en la encina, y dicen que Dios a los rebeldes no los quiere ni el cielo ni el infierno. Pero esa historia que está aquí no se ilustró para hablar de la rebelión, sino para hablar del que ocasiona el pecado que hace que haya una rebelión. Espero que me explique. ¿Por qué David, siendo un hombre conforme al corazón de Dios, Dios tiene que permitirle que falle? Dios tiene que permitirle
tropiece de esa manera. Y creo yo, hermano, que Dios tiene que permitirle ese tropiezo para enseñarnos a nosotros cómo procede un hombre conforme al corazón de Dios. Nosotros somos muy dados a sacar la espada en cuanto alguien nos hace mal. Y somos muy dados a castigar y a señalar a aquel que nos ofende, a aquel que nos injuria, a aquel que habla mal de nosotros. Como si nosotros no habláramos mal de los demás. Y dice la sentencia que le da el profeta Natán. Le dice, ese hombre eres tú. Y le dice, por cuando tú hiciste esto, ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Fíjense bien, hermano. Jamás de tu casa la espada. Tengo esos zapatos. Jamás se va a apartar de tu casa la espada. Por cuanto me menospreciaste y tomaste a la mujer de Urías Eteo, para que fuese tu mujer. Y le dice, yo haré levantar. ¿De dónde? El mal. Así ha dicho Jehová, aquí yo haré levantar el mal sobre ti. ¿De dónde? ¿De dónde le dice? De tu misma casa. Paz de Cristo. De la misma casa de David. Nada de afuera. El mal que venía sobre David no venía de afuera de otras casas, venía de su misma casa. Esto nos enseña que cuando nosotros no confesamos el pecado y no dejamos que el Espíritu Santo nos redarguya de pecado, hermano, el mal se levanta de nuestra propia casa. No viene de afuera. El diablo tiene facultad para operar dentro de nuestra propia casa. Por eso es importante confesar el pecado. Por eso es importante cubrirnos con la sangre de Jesucristo, porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Miren, dice todo pecado. Y Jesús habla que todo pecado y blasfemia contra el Hijo del Hombre será perdonado. El único pecado que no va a ser perdonado es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Paz de Cristo. Esto nos enseña, hermano, que tenemos que ir a confesar nuestros pecados para que el mal no nazca de nuestra propia casa. Porque entonces nos acontece a nosotros también, que somos hijos de Dios, lo mismo que le aconteció a David. Y fíjense lo que le dice: yo tomaré a tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual ya será con tus mujeres a la vista de todos. Paz de Cristo. David ya se va a su casa. El profeta Natán le dice: Dios ha remitido tu pecado y no morirás. Paz de Cristo. Voy a tratar de resumir poco a poco, muy poco lo que le pasó a David. Miren, hermano, inmediatamente la mujer de Urías Eteo queda embarazada, y Dios le dice a David: el hijo que está viene de Urías, de la mujer de Urías, de Betsabé, va a morir. Tiene a su hijo, y el Señor lo hiere, y inmediatamente David se postra en tierra, se acuesta en tierra, y así amanece ahí tirado en la tierra. Y vienen los ancianos del pueblo y vienen los amigos de David a invitarlo a comer. Y hermano, y David dice: no. 7 días está David sin comer y sin beber, ahí postrado en la tierra, llorando, clamando a Dios. A los 7 días el niño muere. Y los amigos de David dicen:
¿cómo le vamos a hacer para decirle? Si cuando tenía un día y le quisimos consolar, no permitió que lo consoláramos. Ahora, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a decir? Porque el niño está muerto. Y cuando David vio que hablaban entre ellos, David dijo, el niño murió, ¿verdad? Sí. Entonces David inmediatamente se levantó, fue a su casa, ordenó que le pusieran comida, él se bañó, se limpió, se ungió y empezó a comer. Y la gente, ¿qué es eso que haces? Si estabas llorando y ahora que el niño ha muerto te levantas y comes. Entonces David les dice, mientras el niño vivía, yo estaba en esa situación esperando que Dios tuviera misericordia. ¿Por qué, hermano? Porque David sabía que el niño estaba muriendo por causa de su pecado. Le dolía que por causa de su pecado aquel bebé muriera. Y él decidió no actuar como muerto, decidió morirse en ese ayuno, sin comer y sin beber uno se muere. Por eso es el ayuno, esa es la razón del ayuno. Cuando tú ayunas por alguien, entonces estás muriendo por alguien. Le dice, Señor, yo siento esa necesidad, y tú te entregas en el ayuno. Y cuando tú lo haces con el corazón de Cristo, Dios te responde y sana a la persona. Pero las consecuencias del pecado de David tenían que marcarse. Y el niño murió y David se levantó. Y sigue la vida del rey, hermano. Y tiene muchos hijos, David. Y tiene por ahí un hijo de David llamado Amnón. Y Absalón tiene una hermana. Absalón era precioso. No había defecto en él desde la planta de los pies hasta la mollera. Era perfecto. Tenía una hermana que también era preciosa. Y uno de los hijos de David se enamoró de su hermana. Y había otro hijo de David que era muy astuto y le da consejo y le dice, mira, se está enflaqueciendo. Y le dice, ¿a poco no me vas a revelar por qué te estás enflaqueciendo? Y hace que le confiese, estoy enamorado de mi hermana. Y le dice, ¿cómo seducirla? En su misma casa de David. Y le pide permiso al rey, el rey manda a la hija y ahí la seduce, ahí la viola. Y cuando ya la viola, porque la amaba según él, en cuanto ya termina de violarla, ahora se transforma el amor en un rencor, en un odio que la aborrece. Inmediatamente que la ha ultrajado, que la ha violado, la aborrece. Imagínense, David se enojó mucho, pero no pudo hacer nada porque David sabía que Dios estaba moviendo los hilos de la causa de su pecado. Después Absalón mata a Amnón, hace una fiesta, espera pacientemente a Absalón, hace una fiesta y convida a los hijos del rey y se pone de acuerdo con los siervos de Absalón y matan a Amnón. Y el rey en silencio. Absalón huye y allá está 3 años. Y Joab, hermano, convence astutamente también, manda a una mujer de Tecoa que se disfrace de una viuda y manda a hablarle al rey para que el rey haga traer a Absalón. Y trae a Absalón y el rey no le da la cara y Absalón se va a vivir a una parte pegada a las tierras de Joab. Y Absalón quiere venir al palacio y no puede. Pero entonces Absalón le quema los terrenos a Joab y Joab va y se presenta con Absalón. Le dice, ¿para qué me hiciste venir? Le dice. Y entonces ya habla por él al rey y lo traen otra vez y ya puede acercarse. Y en cuanto Absalón llega, hermano, dice el escritor, después de un tiempo predeterminado,
El tiempo estaba y está siempre predeterminado por Dios, hermano. Para que las cosas que Dios tiene marcadas para que sucedan, Dios tiene predeterminado el tiempo para todas las cosas. Y cuando Absalón estaba allí, entonces Absalón se ponía a la puerta de la ciudad y empezaba a tratar con toda la gente que venía a traerle asuntos al rey. Y Absalón decía: ¿quién me diera a mí que fuera rey? Yo les haría justicia, pero mi padre es un hombre tan ocupado. Paz de Cristo, hermano. Y Absalón se roba el corazón del pueblo. Tú tienes que aprender a discernir cuando alguien quiere meterse a tu corazón. Tenemos que aprender a discernir cuando alguien quiere meterse a tu corazón. Cuando alguien quiere meterse a tu corazón, te va a empezar a decir: yo aquí no te puedo tratar así, yo te puedo tratar así. Cuando alguien quiere meterse a tu corazón, te va a empezar a poner todo en charola de plata. ¿Quién me diera ser el rey a mí? Yo sí les haría justicia. El rey no sabe. Cuando alguien quiere controlarte, cuando alguien quiere controlar en la iglesia, hermano, dice: el pastor no hace nada. El pastor no sirve para nada. Si yo fuera el pastor, yo haría esto, yo haría esto otro, yo haría esto otro. El pastor no te visita. Por eso yo estoy aquí. Paz de Cristo. Esa persona está buscando meterse a tu corazón. Y cuando ya se mete a tu corazón, entonces te controla. Absalón así se robó el corazón del pueblo. Pero era a propósito de Dios. Y entonces Absalón se roba el corazón del pueblo y se va a Hebrón. Viene a Hebrón, busca gente que lo proclame rey y lo levantan como rey. Y cuando se levantan como rey, se le junta todo Israel. Y David estaba en Jerusalén y poca gente se queda con David. Hermano, ese no es el problema. El problema es que David sabía por qué se estaba haciendo eso. Y si había duda en el corazón de David, quedó más claro cuando Absalón entró a Jerusalén. Aitofel le dio un consejo, le dijo: mira, llégate a las concubinas de tu padre en la terraza, exactamente en la terraza donde David había codiciado a Betsabé, de donde la miró que se estaba bañando y la codició en su corazón y la mandó traer. En esa terraza estaba solo David. En esa terraza puso el harem a Absalón y a la vista de todo el pueblo tuvo relaciones sexuales con las concubinas. Paz de Cristo. Pero eso no fue motivo para que la gente se diera cuenta que no era un hombre digno de ser rey. Porque Dios había enturbiado las mentes y los corazones. Mire lo que le dijo Natán a David. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista de todo, a la vista del sol, en pleno día. David lo hizo en secreto y de plena noche, sin que nadie se diera cuenta.
hermano, esto nos enseña algo. Para que tengamos temor de Dios. Que todo lo que se dice en el secreto se publicará desde las azoteas. Eso nos debe enseñar a nosotros a tener temor de Dios. Eso nos debe enseñar a nosotros a pararnos. Porque el único mal que nos puede alcanzar, el único mal que nos puede alcanzar es el mal que sale de nuestro propio pecado. Y si no confesamos el pecado, el mal se va a levantar de nuestra propia casa y nos va a alcanzar. Quizás nosotros no muramos, pero las consecuencias no las vamos a quitar. Pero si confesamos el pecado, hermano, quitamos las consecuencias y podemos servir libremente a Dios. Paz de Cristo. Por eso es importante. Y se vino la confrontación entre el rey, hermano, y Absalón. ¿Y qué creen que hizo David cuando le dieron la noticia de que Absalón se había rebelado y que ahora venía hacia Jerusalén? ¿Qué creen que hizo David? Miren, hermano, lo que hizo David. Se los voy a leer, se los puedo decir, pero no, se los voy a leer. Dice así: y un mensajero, capítulo 15, versículo 13, y un mensajero vino a David diciendo: el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Y los siervos del rey dijeron al rey: he aquí tus siervos están listos a todo lo que nuestro Señor decida, el rey decida. Entonces el rey entonces salió con toda su familia en pos de él, y dejó el rey 10 mujeres concubinas para que guardasen la casa. Salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía, y se detuvieron en un lugar distante. Paz de Cristo. La gente se empezó a unir a David, pero David decía: quédense, regrésense, quédense. Y vino, por ejemplo, Itai, un valiente de David, dijo: vive Dios y vive mi señor el rey, que o para muerte o para vida, donde esté mi señor el rey estuviere, ahí estará también vuestro siervo. Entonces pasaron el Jordán y dijo: ven. Entonces pues pasa. Y pasó Itai y todos los hombres y toda su familia. Fíjense bien lo que dice el 23. Y todo el país lloró en alta voz. Pasó luego toda la gente, el torrente del Cedrón, y asimismo pasó el rey, y todo el pueblo pasó el camino que va al desierto. Iba llorando. David se bajó e iba llorando. ¿Y qué esperaban los valientes de David? Que David se levantara y le hiciera frente a su hijo. Y se enfrentara con su hijo. Y David dijo: no. David sabía que el mal venía por causa de él. Y ponerse a pelear contra su hijo sería hacer más grande el pecado. Así que David se bajó de su trono y se bajó llorando y se llevó solamente a su familia. Y se le empezaron a unir la gente. Y había los levitas, Sadoc, y Sadoc llevaba el arca del pacto. Le dijo: regrésate con el arca del pacto. Querían que también se lleve el arca del pacto. No, regrésate, déjala ahí en Jerusalén. Y allí, hermano, se regresa Sadoc con el arca del pacto. Y
Y David le dice, déjala ir. Si Dios tiene misericordia de mí, voy a volver. Y voy a volver a verla. Y Él me dejará verla y voy a volver a entrar en su tabernáculo. Y si Dios dijera, no me complazco en ti, aquí estoy. Que Dios haga de mí lo que bien le pareciere. Paz de Cristo. No se aferró a su posición de rey. No se aferró para influir sobre los demás. No se aferró para condicionar. Simplemente él sabía que Dios estaba tratando con él. Qué hermoso es, hermano, cuando un hijo de Dios sabe que Dios está tratando con él a causa de su pecado. No se queja, no le echa la culpa a nadie, no critica, no juzga, no señala, no pelea. Cuando un hijo de Dios sabe que Dios está tratando con él por causa de su pecado, se abandona en los brazos de Dios. Sadoc era un vidente y le dice que se regrese y le da instrucciones. Y mire, hermano, se encuentra también con otro hombre de Dios. Era un profeta de Dios, Usai Arquita. Le sale de encuentro, rasgados sus vestidos, su cabeza llena de tierra y sintiendo el dolor de David. Y David le dice que se regrese y le dice que vaya y que permanezca en la ciudad. Y dice que, hermano, va subiendo David la cumbre del monte y viene un criado de Mefiboset. Un hombre que Dios había tenido misericordia a través de David por amor a Jonatán, hijo de Saúl. Y ahora viene un criado y le dice una mentira y David no se preocupa por escudriñar y da una sentencia. Pero enseguida aparece un hombre, hermano, que se llama Simei, maldiciéndole a David. Y le decía, fuera, fuera hombre sanguinario y perverso. Así le decía Simei a David, al rey. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en manos de tu hijo Absalón. He aquí, estás sorprendido en tu verdad porque eres hombre sanguinario. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y el rey respondió, fíjese bien lo que responde un hijo de Dios. ¿Qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá, por qué lo haces así? Paz de Cristo. Estaban maldiciendo al rey. Y no solamente maldecía, echaba polvo, se echaba piedra, pero había ahí los valientes de David. Uno era Abisai, hijo de Sarbia. Le corto la cabeza a este perro que maldice mi señor el rey. No. David entiende que Dios está tratando con él. Cuando alguien habla mal de ti, Dios está tratando contigo. Digan gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Paz de Cristo. Los que tienen el corazón conforme al corazón de Dios lo entienden. Y mire cómo contesta David. Y dijo David a Abisai y a todos los siervos, para que entiendan, a todos los siervos. He aquí mi hijo ha salido de un hijo, mi hijo que ha salido de mis entrañas acecha mi vida. ¿Cuándo más ahora un hijo de Benjamín? Déjenle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizás mirará Jehová mi aflicción, estoy leyendo el versículo 12 del capítulo 16. Quizás mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Y mientras David y los suyos iban por el camino, Simei iba por el camino, por el lado del camino delante de él, andando y maldiciendo y arrojando piedras delante de él y esparciendo polvo. Y el rey y todo el pueblo que con él estaban
llegaron fatigados y descansaron allí. Sí cansa que estén hablando, pero el hecho de que hablen más de ti no te faculta a que respondas. Paz de Cristo. Aleluya. Qué tremendo es esto, hermano. Y llega Absalón a Jerusalén. Allí hay un Aitofel, uno de los videntes de Israel, se había hecho enemigo de David y ahora estaba con Absalón. Y la Escritura dice que en aquel tiempo la palabra de Aitofel era como la palabra de Dios mismo. Era tan acertado el consejo. Y cuando le dicen a David que Aitofel está con Absalón, David de una manera dice: en lo que es el consejo de Aitofel, Señor, paz de Cristo. Y Usai Arachta y Sadoc, que son videntes también, se regresan y se ponen a las órdenes de Absalón, pero por consejo de David. Y Aitofel da un consejo acertado, y que si Absalón le hace caso, inmediatamente mata a David. Pero Absalón pide consejo también a Usai Arachta, y Usai rasca el orgullo de Absalón para que tome el consejo de parte de Dios para que Absalón caiga. Pero hermano, a David no le agradaba la idea de que su hijo muriera, porque David sabía que todo lo que estaba pasando era por su pecado. Es decir, Absalón era inocente. Paz de Cristo, hermano. Absalón era inocente. David sabía que Absalón era inocente. Qué hermoso que los líderes de la iglesia supieran que los que se rebelan por sus pecados. Y que supieran que son inocentes y fueran por los que se han ido de la iglesia. Pero cuando se van por causa de su pecado, es juicio para ellos. Pero cuando se van por causa del pecado del pastor, es juicio para el pastor. Paz de Cristo. Por eso cuando un pastor sabe que los miembros se van por causa de su pecado, le duele verdaderamente. Y quisiera morir en lugar de ellos. Pero cuando se van por causa de su propio pecado, le duele. Pero no puede hacer más allá. Porque cada quien dará cuentas a Dios por causa de su pecado. Paz de Cristo, hermano. Y llega Absalón a Jerusalén, hermano, y allí recibe el consejo. Inmediatamente Sadoc manda a avisar con los hijos de Abiatar lo que está pasando, y le dicen lo que va a hacer Absalón, y huye David. Y entonces David dice que sube la cuesta de las olivas, hermanos, y la sube llorando. Paz de Cristo, hermano. Le duele que toda la situación que está pasando sea por causa de su pecado. Aleluya. Y va, hermano, y tiene Absalón va sobre David y tiene que enfrentarse. Es inevitable. David trata de evitar la confrontación, pero es inevitable la confrontación, porque Absalón quiere ser el único rey. Y para que sea el único rey tiene que morir el otro rey. Pero mire, hermano, lo que pasó. Llega Absalón y tiene que enfrentarse la tropa de David con la tropa de Absalón. Y entonces David, dice el versículo 1 del capítulo 18, David pasó revista al pueblo que tenía consigo y dice, hermano, que puso jefe de millares y jefes de centenas. Y envió
dividió en tres partes el ejército, y a uno mandó al mando de Joab, a otro al mando de Abisai, a otro al mando de Itai Geteo. Y mire, hermano, yo pedí que repitiéramos este texto, el versículo 5. Y el rey mandó a Joab, a Abisai y a Itai, que eran los tres jefes, que eran los tres comandantes, y les dijo: tratad benignamente por amor a mí, por amor de mí, al joven Absalón. Y todo el pueblo oyó cuando dio el rey orden acerca de Absalón a todos los capitanes. Fíjense bien, ¿cuál era la orden? Tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón. ¿Por qué? Si se había revelado, si buscaba quitarle la vida, ¿por qué David dice trátenlo benignamente? Porque mire, hermano, David sabía que al quitarle todo lo que lo estaba sosteniendo como rey, Absalón se iba a arrepentir. Porque sabía que el mal venía por causa del rey. Pero al quitarle todos los que estaban levantando a Absalón, y al no tener quien lo apoyara, Absalón se iba a humillar. Paz de Cristo. Tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón. Y dice que todo el pueblo lo oyó. Es decir, no le estaba diciendo: Joab, ven Joab, mira, que no se den cuenta de mis sentimientos. Allá en secreto, no le hagas nada al joven Absalón. Lo publicó. Casi lo gritaba. De tal manera que todo el pueblo lo oyó. Y cuando empezó, hermanos, la batalla, Israel empezó a caer, bajo las fuerzas de David. Pero mire, hermano, fue tan bueno Dios que no permitió que se mataran entre ellos. Los que mató verdaderamente, hermano, fue el bosque los mató. Porque había muchas encinas frondosas. Y cuando iban huyendo, se golpeaban en la cabeza, no miraban lo que estaba, y caían al suelo. Pero Absalón, como tenía el cabello largo, al ir corriendo, el cabello se le enredó, hermano, en las ramas, y el burro en el que iba corriendo siguió adelante, y él quedó suspendido. Hermano, paz de Cristo. Amén. Quedó suspendido de las ramas, quedó colgado, pero quedó colgado de los cabellos. No, cuando a uno se le cuelga el cabello, no se le cierra aquí, se le abre más. Estaba vivo. Y ahí estaba vivo batallando para quitársela cuando lo encuentran allí. Y ahí está batallando para quitarse el cabello y caer al suelo. Hermano, cuando van y le dicen a Joab, a uno de los comandantes, allá está Absalón colgado, y le dice: ¿lo mataste? Le dice: ¿por qué no lo mataste? Y miren, hermano, escuchen esto y hagan que esto se meta en sus corazones. Absalón estaba colgado de su propia cabellera. Versículo 10, capítulo 18. Viéndolo uno, avisó a Joab diciendo: he aquí he visto a Absalón colgado de una encina. Y Joab respondió al hombre que le daba la nueva: y viéndolo tú, ¿por qué no le mataste? Luego allí, echándole a tierra, me hubiera placido darte 10 siclos de plata y un talabarte. El hombre dijo a Joab: aunque me pasaras 1000 siclos de plata, no extendería yo mi mano contra el hijo del rey. Porque nosotros oímos cuando el rey te mandó a ti, a Abisai y a Itai, diciendo: mirad que ninguno toque al joven Absalón. Paz de Cristo.
Por otra parte, habría yo hecho traición contra mi vida, contra mi alma, pues que al rey nada se le esconde y tú mismo estarías en contra. Paz de Cristo, hermano. Ellos oyeron lo que David estaba pidiendo: tratar bien, por amor de mí, al joven Absalón. No le hagan daño. Es mi hijo. Paz de Cristo. Aunque los líderes, los comandantes, se quieran tomar justicia por su propia mano, no es correcto. Uno tiene que aprender a obedecer la voz de la autoridad. Aunque otros vengan y hablen mal de la autoridad y obren mal contra la autoridad, uno tiene que aprender a obedecer la voz de la autoridad. Porque si no lo hacemos así, hacemos traición contra nuestra propia vida, porque somos un cuerpo en Cristo. Y fíjense cómo le dice Joab: no malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando 3 flechas fue y se las clavó en el corazón a Absalón. Siempre va a tener gente, los hombres así, que toman justicia por su propia mano, siempre van a tener quien los apoye. Siempre van a tener seguidores. Porque 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon también a Absalón y acabaron de matar. Pero qué pocos se encuentran que sepan que al rey no se le traiciona, que al rey no se le toca, menos a los hijos del rey. Paz de Cristo. Y miren, hermano, qué hermoso es esto. El rey sabía que por su causa estaba siendo Absalón movido. No era por causa de Absalón, era por causa del pecado del rey David. Y David lo sabía. La sentencia de Natán para David fue muy clara. Y me imagino que David se despertaba adorando a Dios, pidiendo misericordia. Lean los salmos y se van a dar cuenta cómo se despertaba David. Cómo a medianoche se despertaba para alabar a Dios, buscando misericordia. Si nosotros fuéramos honestos con nosotros mismos, ya tendríamos escrito un libro de salmos. No los salmos de David, los salmos de Guadalupe, los salmos de Alfonso, los salmos de Yuri, los salmos de Pedro, los salmos de Gabriel, los salmos de Lucero. Porque muchos de nuestros problemas, para no decir muchos, todos nuestros problemas, son por causa de nuestro pecado. Todas las situaciones, prácticamente, son por causa nuestra. No podemos echarle la culpa a los demás, por más daño que nos hagan. Cuando entiende uno esto, mire, hermano, le duele en su corazón lo que pase a los que están cerca de él. Hermano, pudiera decir muchas cosas, pero espero que el Espíritu Santo se las enseñe. ¿Por qué los hijos reaccionan como reaccionan? Porque el esposo es como es.
Mataron a Absalón. Y está uno de los hijos de Sadoc allí. Ahimaas se llama. Pero también Joab agarra a un criado, a un etíope, a un hombre cusita, y le dice: corre y dale las nuevas al rey. Y le dice a Ahimaas: yo iré. Y le dije: ¿para qué corres? Le dice: no vas a tener recompensa. Porque Joab conocía al rey. Y sale corriendo el etíope y sigue hablando Joab con Ahimaas, el hijo de Sadoc. Y de pronto Sadoc dice: de todos modos yo correré. Y corre y rebasa al etíope. Y cuando llega allá, David está observando y está en la atalaya, en la torre. Y viene un hombre. Son buenas noticias. Y luego el que está dice: corre como el hijo de Ahimaas. Lo conocen. Dice: es el hijo de Sadoc. Corre como Ahimaas, es el hijo de Sadoc, trae buenas noticias. Y cuando llega le pregunta: ¿cómo está Absalón? No lo sé, le dice. Vi un alboroto, pero no sé qué pasó. Entonces llega el etíope. Y entonces, hermanos, es la porción que leímos. Como Absalón sean tus enemigos que se levantan contra ti. Aleluya. Absalón, tu hijo, ha muerto, y así sean todos tus enemigos. Y David, hermano, debe siente que se muere. Y empieza a gritar: Absalón, Absalón, hijo mío, hijo mío, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en tu lugar? ¿Por qué? ¿Lo estaba diciendo de labios nada más? ¿Lo estaba diciendo de los dientes para afuera? No, él sabía que por causa de su pecado. Qué triste es encontrar gente que andan echándole la culpa a otro por causa de su pecado. Hermano, David sabía que Absalón era inocente. David sabía que Absalón era inocente y él hubiera querido morir. Mas sin embargo le dijo: no vas a morir, Dios te ha perdonado. Hermano, Dios nos está llamando a ser hombres conforme a su propio corazón. Yo creo que si David le hubieran hecho caso los capitanes, David había perdonado a Absalón. Paz de Cristo. Suena muy duro. Y para muchos es muy duro porque lo estamos recibiendo en la carne. Pero cuando alguien lo recibe en el Espíritu, encuentra paz. Cuando alguien lo recibe en el Espíritu, la palabra que es Espíritu acomoda lo espiritual a lo espiritual. Pero cuando alguien lo recibe en la carne, dicen: ni loco que estuviera. Que se muera Absalón. Pero no es así el amor de Dios. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que el pecador se arrepienta y viva para siempre. Paz de Cristo. Pónganse de pie. Aleluya.